En estos últimos días, en estas últimas semanas, se han estado subiendo varios videos a canales de distinta temática, de filosofía, de divulgación científica, de matemática, de entretenimiento, eh, hablando sobre la cuestión de la educación, con puntos de vista bastante distintos, pro escuela, anti escuela. Esta no es una video respuesta, quiero dar mi opinión sobre el tema, sobre la cuestión de la educación. Primero, quiero señalar algo que se suele pasar por alto cuando se habla del tema. La educación es una cuestión económica, como toda otra cuestión social. Se trata de obtener el mayor resultado posible con el menor gasto posible, con el menor gasto de tiempo, con el menor gasto económico, con el menor esfuerzo. Obtener los mayores resultados. Un modelo educativo que se sacó un pedagogo de la galera y es maravilloso, es el mejor sistema educativo que jamás ha existido, pero cuesta $1.000 millones por alumno, no sirve, porque no es aplicable. Si yo fuera Bill Gates, lo usaría para la educación de mis hijos, pero no es algo que tenga relevancia social. Esta es la razón por la que soy un fan incondicional, un entusiasta de los juguetes didácticos, de los juegos con valor educativo como el Go, como el ajedrez, porque requieren muy poco tiempo para enseñar las reglas, captan la atención del niño y se obtiene mucho con muy poco. Solo por esto son de un valor educativo inestimable, más allá de otras virtudes. Esta es mi principal objeción contra lo que se llama unschooling o homeschooling, que no son exactamente lo mismo, pero coinciden en educar a los niños en su casa, no en la escuela. Primero, eso requiere aproximadamente la mitad de las mujeres, o si se prefiere, un tercio aproximado de la población general dedicada a la educación elemental de los niños. Tercio o cuarto de la población que tiene que estar calificada para ese trabajo y además no sirve para la educación avanzada, porque la madre del niño no le puede enseñar física teórica, biología de nivel universitario, o sea, solo serviría para la educación elemental. Es muy bonito, pero económicamente inviable, no sirve. Todas estas utopías educativas como el Emilio de Rousseau están muy bonitos como literatura, pero si no son aplicables son eso, son literatura. La otra cuestión es que hay menos diversidad de modelos educativos de lo que se suele pensar, de lo que se suele creer. Cada década aparece un nuevo modelo educativo que va a revolucionar la educación y tira a la basura todo lo que se ha venido haciendo hasta el momento. A ver, desde que el mundo es mundo, desde que existe la civilización, 5.000, 10.000 años, se ha considerado que la educación de los niños era un asunto central, porque de ella dependía la continuación de la civilización misma. Gente muy calificada ha estado reflexionando sobre el tema durante milenios y podemos decir que ya se descubrió todo. Los mejores métodos ya han sido descubiertos, ya han sido refinados y ya han sido sistematizados y simplificados. Lo que quedan es la adaptación a las circunstancias particulares, lo que queda es el cambio de nombre, lo que queda es el barniz superficial. Básicamente hay tres modelos educativos que son irreductibles unos a otros porque no buscan el mismo fin. Esta es la diferencia esencial. Pueden cada uno tomar ideas de los otros, pero como no buscan el mismo fin, no pueden fusionarse en uno solo. Y creo que estas son la versión definitiva de la educación. No hay lugar para grandes cambios, se pueden pulir detalles, pero
Ya está, son estos tres métodos, ya está cerrado el tema. Estos tres métodos son la educación para esclavos, la educación para aristócratas y la educación para hombres libres, interpretando hombre en el sentido amplio de la palabra, sin especificar un sexo en particular. Cada uno de estos tres modelos tiene su propio fin y cada uno ha definido y perfeccionado los métodos propios más eficientes. La educación para esclavos es esencialmente una educación técnica y se basa en el método del premio y el castigo. Se trata de entrenar a la persona para resolver problemas prácticos, no busca formar una persona y por eso no incluye historia, no incluye humanidades, no incluye arte. La educación moral se reduce a las reglas de cortesía y a la obediencia a las autoridades. También suele incorporar el adoctrinamiento ideológico en la visión del mundo de sus amos, sean las corporaciones, sea el Estado, sea una persona de carne y hueso. Este factor, el adoctrinamiento, ha crecido en importancia desde que los esclavos votan. No se hace demasiado hincapié en el deporte, pero sí en el ejercicio, en mantener a este instrumento funcionando de modo eficiente, como se aceita una máquina. Entonces se adoctrina a no beber alcohol, a no fumar, a ejercitarse. Y el sistema del premios y castigo es el mejor para lograr que una persona haga lo que se quiera que haga, lo que se desea que haga, sin preocuparse por sus motivaciones, que esto es lo que no le importa al sistema. Esto es lo que los antiguos llamaban educación para los esclavos y ahora se llama el modelo finlandés. Y figura en todos los países donde la educación para los esclavos es lo principal, como en Finlandia, país que prácticamente es propiedad privada de la corporación Nokia. Figuran en los tops de los rankings de eficiencia educativa por la sencilla razón de que no tienen otro criterio que la eficiencia. No buscan formar personas, buscan formar instrumentos. El sistema educativo es una máquina que forma máquinas para operar máquinas. Complementario, pero al margen de esto tenemos la educación para aristócratas, la educación para los que van a usar a los esclavos, donde la cuestión técnica queda de lado o se reservan algunas cuestiones técnicas de alto prestigio social, porque para resolver los problemas prácticos están los esclavos. En la educación para aristócratas, en cambio, formar el carácter es lo principal, y ahí aparecen los deportes rudos como el rugby, el fútbol americano, el hockey femenino, la lucha grecorromana, deporte de mucho contacto, de mucha rudeza. Aparece la disciplina como un factor esencial, y acá es donde la educación intelectual y el entrenamiento militar tienen límites bastante difusos. Se fomentan las actividades grupales antes que las individuales. Hay un arte esencialmente religioso. Se educa para el arte, pero siempre unido a la religión. Se canta en el coro, se pintan imágenes tomadas de la Biblia o de cualquier otro libro religioso, más o menos con una mentalidad parecida a la de los guardias de la prisión que engrillan a un preso peligroso a uno con buena conducta para que éste haga las veces de guardia involuntario. En esta educación para aristócratas se ha engrillado el arte de la religión. Se enseñan ciencia y filosofía, pero son una ciencia y una filosofía esencialmente dogmáticas y autoritarias en el sentido de basados en el criterio de autoridad. Lo dice fulano, por lo tanto es cierto. Porque se desea que esta casta tenga
una visión del mundo, que tenga una visión bastante realista del mundo, pero no que tenga una visión demasiado propia. Se busca matar lo individual, porque el aristócrata no pertenece a una casta de esclavos, pero es un esclavo de su casta. Entonces, lo individual gusta tan poco como en la educación para los esclavos. De ahí vemos elementos que se repiten, como el uniforme, aunque tengan distinta finalidad. En la educación para esclavos, representada en nuestro tiempo por la educación estatal, el uniforme busca deshumanizar, busca cosificar. Es un delantal, es un instrumento casi de higiene. Mientras que en la educación para aristócratas, representada en nuestro tiempo por los colegios privados, el uniforme busca desindividualizar y hacer sentir a la persona orgullosa, pero orgullosa en tanto que es igual a todo el resto, orgullosa en tanto que lleva un uniforme. Yo soy uno más de este grupo excelente, como individuo no soy nada, y ahí es donde se elogia el sacrificio del individuo. El soldado que se arroja arriba de una granada para salvar al resto del pelotón. El sacrificio del individuo forma parte esencial de la educación para aristócratas. Este sistema tiene que formar el carácter, pero también tiene que formar al individuo para adaptarse a comportamientos esencialmente inmorales, porque si se vuelve demasiado moralista, se va a terminar dando cuenta de las injusticias esenciales al régimen. Entonces, aparecen las orgías, las sociedades secretas, que hipócritamente se pretende que no son parte de la educación. O sea que el grupo de aristócratas que salga el sábado de la noche a emborracharse, a manejar exceso de velocidad, a cometer delitos sexuales, a cometer actos de vandalismo, se finge hipócritamente que eso es algo que hace esta juventud perdida, que no forma parte de la educación. Cuando lo cierto es que es tanto o más necesario para sostener un régimen político basado en la injusticia como lo que se hace en la escuela. Esa educación de las sociedades secretas, esa educación de las pandillas. Y finalmente tenemos la educación para el hombre libre, que por su misma esencia tiende a ser lo que hoy se llama unschooling, tiende a estar fuera de las escuelas, a no estar institucionalizada, y se encuentran con la paradoja de cómo educar a una persona para ser libre. Y esta paradoja ya ha sido resuelta. Los que la han pensado se han dado cuenta de que si se desea que una persona no se someta a su casta ni a otra casta, necesita someterse a la realidad. Entonces, todo aquello donde 2 y 2 sean 4 es bienvenidos. Las matemáticas, la verdadera ciencia, la verdadera filosofía, el verdadero arte, los juegos de estrategia como el Go, el ajedrez, la retórica, la gramática, la dialéctica. Se busca que el individuo se someta a la realidad para no someterse a nadie. Y esta educación para hombres libres es un fantasma que recorre la historia de la pedagogía. Aparece a veces mezclada con la educación para aristócratas, muy especialmente con la educación de los príncipes, porque el príncipe necesita ser, por la misma naturaleza del sistema, necesita ser un individuo. Es un aristócrata, pero tiene que verse a sí mismo como alguien que está por encima de la aristocracia. No puede ser un aristócrata más. Se practican los deportes individuales, como el atletismo, donde se compite contra el tiempo y el espacio. Es un deporte que se puede practicar solo, no se compite contra el otro. Y básicamente estos son los 3 modelos educativos. Y francamente, está todo dicho. Lo único que hace toda sociedad es ver qué quiere hacer con un niño, tomarlo y aplicarle la receta que ya existe para eso. No
No hay nada nuevo bajo el sol.